Mercedes, cuéntanos de tu trabajo investigativo y artístico y finalmente, ¿qué debemos hacer hoy? ¿En qué nos debemos enfocar para cambiar los referentes representativos y complejizarlos, para ampliarlos, para enriquecernos con esos conocimientos? Bueno, pues el proceso de investigación Sí. de este proyecto, de la investigación de la gente negra en Bogotá, como digo yo, siempre las cosas salen espontáneamente. Te preguntas, yo digo siempre, en un pasillo o en el baño, o en este caso fue almorzando con Magemati Wakpu, que él es un profesor africano, sociólogo del Togo, y trabaja en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional. Y con Magemati nos conocimos en diferentes espacios, él también iba a eventos de arte. Un día estaba almorzando con él y me empezó a preguntar, bueno, ¿y tu papá cuándo llegó a Bogotá, etcétera, etcétera? Yo le conté, no, mi papá llegó en la década del 50, venía del norte del Cauca, vino a estudiar acá, y él dijo, a mí me interesa la migración, ¿será que podemos hacer una investigación sobre la generación de tu papá? Dije, pues buenísimo, mi papá ya se había muerto, pero mi papá era una persona que sabía mucho de historia. Uno se sentaba a almorzar y mi papá le contaba a uno el 9 de abril. Sí, era una persona muy, muy rica. Llegó en los 50. En los 50 a Bogotá. A Bogotá. Entonces él me dijo, ¿será que tú tienes otros contactos que podamos empezar a entrevistar y todo? Pues mi mamá, que era increíblemente, tenía una memoria buenísima, ella muy social, conocía a todos los paisanos, como dicen ellos. Y mi mamá empezó a hacerme una serie de contactos con paisanos de mi papá. Mi papá conoció una generación muy importante de políticos, entre ellos a Diego Luis Córdoba, que fue el fundador del departamento de Chocó, a Natanael Díaz, que fue un personaje importantísimo en el Cauca, a Marino Viveros, a toda esa generación de gente del Pacífico específicamente. Iban a la casa, a las fiestas, a las pachangas y todo, a los sancochos. Que es otra de las cosas que ellos hacen referencia en el libro, de que ellos aquí en Bogotá se reunían en la casa de los amigos, de los paisanos, pues a recordar su tierra, porque pues Bogotá aquí frío, lluvioso. Y escuchar música de Pacho Galán. De Pacho Galán y de las orquestas de la época, de Lucho Bermúdez y de Pacho Galán. Y Carmen de Serna, que es bellísima, ella es una profesora, decía que a tomar la Coca-Cola, la Coca-Cola bailable, que era como a las 3 de la tarde. Entonces, digamos que para mí también era hacerle un homenaje a mi papá, de una u otra manera, y se fue tejiendo todo el proyecto. Entonces, a través de mi mamá yo conseguí unos contactos de los paisanos. Magemati consiguió también con sus redes contactos de otras personas y empezamos a hacer las entrevistas. Pero te fueron abriendo los álbumes fotográficos, claro, con toda la gratitud. Con toda la gratitud y con toda la generosidad. Y te daban contexto de las fotos. Todo el contexto de las fotos, esto fue aquí, esto fue allá. Por ejemplo, las de Carmen cuando estudiaba en la normal superior, que ahora la normal superior se separó y se volvió la pedagógica, pero ahí, por ejemplo, estaba como todos los, digamos, académicos que venían fuera de Colombia, los alemanes, estaba, creo que el papá de Rudolf Holmes, alguno de ellos, que enseñaban ahí en la normal superior. Entonces, digamos que lo que yo digo que la importancia de ellos es que también construyeron Bogotá en el imaginario urbano de Bogotá. Aportando. Y aportaron, sí. Y aportaron, digamos, muchísimos desde la docencia, muchos profesores, o sea, que muchos profesores de historia, de geografía, etcétera. Entonces, digamos que ellos de una u otra manera construyeron también ese otro imaginario urbano de Bogotá. Y apoyaron, ¿sí?, también para que se cambiaran, digamos, imaginarios sobre un color de piel diferente, relacionarse desde los saberes y ya no sobre la diferencia racial, ¿no es cierto? Sí, ellos hablaban mucho, hablando de eso, digamos, como de cómo sentían ellos lo racial en Bogotá. La mayoría coincidían en que, digamos, en los contextos donde ellos trabajaban no había problemas, digamos, de discriminación, pero cuando salía uno a la calle, que es cierto, todos comentaban que a mí me pasó de chiquita,
la gente cuando veía a una persona negra se rascaba las rodillas. Y entonces, y cuando ellos contaron eso, a mí me dio risa porque mi mamá también nos contaba lo mismo y se ponía furiosa, porque decía que si veían a una persona negra era de buena suerte, entonces se rascaba las rodillas. Y ellos lo cuentan en esas anécdotas, y cuando lo contaron yo decía, mira, pues a nosotros nos pasaba de chiquitas, pero decían que era curioso que más, digamos, como el racismo era más fuera de los contextos del trabajo o de los académicos, ¿sí? Como con la gente en la calle. En la calle, ¿no? Sí. Yo creo que, volviendo a la pregunta si ha cambiado o no, yo creo que sí Bogotá ha cambiado en términos de, porque ha migrado gente. Bogotá siempre ha sido una ciudad de migrantes. Receptora de migrantes, pero digamos que hace 40, 50 años era más raro ver gente negra o gente indígena. Ahora es más diversa la ciudad. Claro, ¿sí? Sí. Entonces yo sí creo que sí, digamos, la diversificación se ha empezado a ver y digamos que a trabajar a partir de una Bogotá diversa. Claro. Que yo sí creo. Multiétnica y pluricultural. Y todo lo que sabemos. Quisiera preguntarte, Mercedes, esto se hizo, y el otro trabajo también se hizo también con el Banco de la República y esto se... Con la Universidad Nacional. Eso se hizo con la Universidad Nacional. ¿Esto qué aporte ha dejado? ¿En qué ha aportado, digamos? Porque esto ha pasado por diferentes lugares, por diferentes territorios y espacios. ¿Eso qué ha significado en el imaginario y en el pensamiento de las diferentes regiones a donde ha estado? Sí, digamos referentes para los historiadores. La historia de Colombia, nos han buscado diciendo, oiga, esas imágenes son impactantes, buenísimas, queremos que aparezcan en los anuarios de historia de Colombia. O sea, es decir, ok, ya están viendo, ¿sí? Ha tenido impacto inclusive afuera con en Brasil hay una persona que hizo una investigación paralela de la gente negra urbana en Salvador de Bahía, ¿sí? O sea, que ha tenido, digamos, ha sido como una explosión, como una explosión como de intereses porque quizás no habían visto ese tipo de imágenes. Porque estuvo invisibilizado de todos modos. La presencia estaba invisibilizada, la presencia de la comunidad afro. Claro, entonces lo que yo, digamos, deduzco de todo esto es que se está empezando a hacer investigación y a hacer conciencia de que hay que empezar a trabajar en investigar más qué ha pasado con la población negra en Colombia, dónde está su población urbana, dónde está su población rural, ¿sí? Como incluirla dentro de los relatos históricos de este país. O sea, que es la inclusión, porque hemos estado ahí, pero digamos, hay un tipo de exclusión, pero dentro de la misma población negra hay un interés también en trabajarlo. O sea, tenemos que hacerlo nosotros, no buscar siempre el mediador, sino yo creo que si uno habla con voz propia, pues tiene el criterio para decir, yo quiero pertenecer a hacer esto o lo otro, y no que siempre estemos buscando interlocutores y no hablar por nuestra propia voz. Sí. Entonces, eso me parece importante, y ahí se está haciendo un gran trabajo en otras ciudades, lo conozco por Cali. Por ejemplo, que hay un grupo en Cali muy importante que va a sacar un libro sobre estudios afrocolombianos y ahí ellos van a sacar, digamos, como capítulos referentes a diferentes aspectos de la cultura en general.